Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigas del programa Tras las Rejas, que se transmite todas las semanas a través de Éxito Radio y éxitotv.net y a través de todas las emisoras y obviamente medios de comunicación adscritos al grupo GIF. Agradecemos la oportunidad y el privilegio que ustedes nos acompañen. De verdad, este esfuerzo está siendo realizado todas las semanas con muchísimo cariño, con muchísimo amor, para que la población, el país y la sociedad en general como un colectivo podamos entender temas que son importantes para cada uno de nosotros. Y por supuesto para mejorar como sociedad, aprender de nuestros errores y crecer juntos mediante el desarrollo de políticas públicas cada día mejores y que estén enfocadas a la atención de la problemática social. Ustedes saben que nuestro programa se ha enfatizado una y otra vez de la situación que viven los el sistema penitenciario nacional y las cárceles en específico. Hoy tenemos una persona que es muy versada de parte de la Defensoría de los Habitantes y hacemos una pequeña aclaración porque la semana anterior ya habíamos presentado que iba a estar con nosotros la señora Catarina Crespo, señora Defensora de los Habitantes, quien nos ha pedido, en este caso, que sea representada por el funcionario que va a acompañarnos, que es don Roger Víquez, que es justamente el director director ejecutivo del Mecanismo para la Prevención contra la Tortura de la Defensoría de los Habitantes, con quien vamos a interactuar hoy y que por supuesto vamos a preguntarles muchas cosas. ¿Cuál es la idea? Pues ustedes nos han mandado preguntas por parte de las familias, de las personas privadas de libertad, etcétera, etcétera, de lo que está sucediendo en las cárceles. Y eso está generando preocupación para muchos. Queremos conocer, obviamente, cuál es el posicionamiento de la Defensoría de los Habitantes y del mecanismo como tal, y vamos a ir también conociendo aspectos importantes de la tortura y cómo se previene la tortura en Costa Rica. ¿Ok? Todo eso vamos a conocerlo el día de hoy a través de don Roger Víquez en su programa Tras las Rejas. Como siempre, agradeciéndole a Dios por la gloria y la honra que sea para él, pero sobre todo por la oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio. Don Roger, un gusto saludarle. Por favor, preséntese a nuestra audiencia. No tenemos el placer de conocerlo hasta el día de hoy. Por lo tanto, es importantísimo que mucha gente que desconocía de este mecanismo, pues conozca lo importante que es para nuestro país y por supuesto para la institucionalidad. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mucho gusto estar en su programa, don Miguel. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es creado mediante un convenio internacional que se llama el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Fue ratificado por Costa Rica mediante la ley 8959. Es importante señalar que el protocolo facultativo, este convenio internacional, fue una propuesta que hizo el Estado costarricense ante las Naciones Unidas, el cual fue aprobado, ¿verdad? En sesión en el año 2000, en la sesión general de Naciones Unidas en Nueva York. Posteriormente, este protocolo facultativo indica y señala y ordena que los mecanismos nacionales de prevención de la tortura tienen que ser nombrados mediante una ley, de tal manera que el mecanismo nacional de prevención de la tortura de Costa Rica está nombrado mediante la ley número 9204. Es un órgano con descontracción máxima, tiene independencia de criterio, independencia funcional. Estamos adscritos administrativamente a la Defensoría de los Habitantes. Actualmente existen a nivel mundial unos 92, 93 mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Muy bien, don Roger. Y una pregunta que pues toda la audiencia nos ha hecho a través de WhatsApp y otras comunicaciones de índole privado es si ustedes tienen referencia de aplicación o más bien de casos de tortura comprobada en Costa Rica en las cárceles. Le explico, muchas personas muestran preocupación sobre la situación que viven y la violación flagrante a sus derechos humanos de las personas privadas de libertad. En este sentido, quisiera preguntarle si el mecanismo ha logrado identificar pues antecedentes o casos en específico de la situación en Costa Rica. Tal vez, don Miguel, para extender un poquito el mandato mecanismo, nosotros hacemos inspecciones en todos los lugares de detención, de tal manera que el mecanismo realiza inspecciones en las celdas del organismo de investigación judicial,
en las delegaciones de la fuerza pública, en las delegaciones de las policías municipales, en los centros penitenciarios, en el centro también para personas migrantes en condición irregular. Y eso básicamente son, ¿verdad?, donde nosotros hacemos inspecciones. Nuestro mandato es preventivo, tal como dice el nombre, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Nosotros no recogemos denuncias, perdón, no tramitamos denuncias, ¿verdad? En este caso, el ente reactivo es la Defensoría de los Habitantes. En el caso que nosotros veamos in situ, ¿verdad?, durante una inspección, algún caso de tortura, pues nosotros recogemos las evidencias y lo que hacemos es remitirlo al Ministerio Público, en ese caso, ¿verdad? O hacemos la denuncia formal como tal. Sobre casos de tortura, nosotros encontramos un caso, pero en una delegación de la fuerza pública, y en el Centro Nacional de Atención Específica, que antes se llamaba Máxima Seguridad. Eso fue en el año 2011, sobre todo una tentativa fuga que hubo. Nosotros denunciamos un actos de tortura que se estaban cometiendo en contra de las personas privadas de libertad que estuvieron en la tentativa de fuga que se dio en ese momento. Sí se dan muchos actos de los tratos, que hay que diferenciar, ¿verdad? Están la tortura, están los tratos degradantes, están los tratos inhumanos. No todos es tortura. De tal manera que en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, que está ratificado por Costa Rica, se establecen esas diferencias como tal. Al juzgador, ¿verdad?, en esos casos que le corresponde determinar si un caso es tortura o no es caso, no. Nosotros vemos los casos de tortura solamente aquellos que son cometidos por funcionarios públicos, tal como lo señala el artículo 1 de la Convención contra la Tortura. Entonces nos hemos encontrado muchos casos de tratos degradantes, ¿verdad?, y que son cometidos en esos casos, digamos, a nivel del sistema penitenciario, en forma unipersonal o forma grupal por algunos grupos de funcionarios de la policía penitenciaria. Excesos ¿cómo se llama? En la atención de ellos, en las agresiones, etcétera, a la hora de hacer las revisas. En algunas veces hemos visto, hemos detectado, ¿verdad?, que se dan estos excesos que se convierten en tratos degradantes. Casos, digamos, sobre estrictamente tortura, nosotros no hemos detectado todavía, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad?, Costa Rica tiene el año 2010, en el sistema penitenciario viene viviendo con hacinamiento en los centros centros penitenciarios. Y cuando el hacinamiento se vuelve repetitivo en el tiempo, se viene convirtiendo en tratos degradantes, inclusive en tratos de tortura. Por el hecho de que el hacinamiento contrae consigo una serie de deficiencias, ¿verdad? Los derechos de las personas se ven minimizados y algunos desaparecen. Aparecen los grupos organizados, aparecen el autocontrol por parte de grupos de personas privadas de detrimento de los derechos de otras personas privadas de libertad. Las atenciones médicas se ven disminuidas, los accesos a estudios, los accesos a áreas deportivas, los accesos los tratamientos técnicos también se ven disminuidos porque el personal profesional técnico de los centros penitenciarios no son suficientes para la cantidad de población privada de libertad que se encuentra. Muy bien, don Roger. Entonces, en resumen, para que entienda nuestra audiencia, lo que indica don Roger es que a la luz de la Convención contra la Tortura, hay cosas que no podrían dedicarse directamente que son tortura, pero sí son tratos degradantes y por supuesto que van en contra de la dignidad humana y por supuesto en contra de los tratados internacionales. No es mayor cosa, pero que el hacinamiento de manera reiterada y sistemático produce tortura. Estamos claros, ¿verdad? En ese sentido, don Roger. Sí, señor. Entendimos bien. Perfecto. Vamos a un caso que es importante y yo quisiera que usted profundizara muchísimo, que es el informe del 2016 justamente del mecanismo, que como usted lo indicaba muy bien, ustedes abordan no solamente los centros penitenciarios, sino que también las delegaciones de fuerza pública, las celdas de OIJ y demás, pero específicamente en el 2016 ustedes fueron al CAI San José. Y entonces, dentro de las conclusiones que ustedes encontraron, estamos hablando de 2016, hace 6 años.
encontraron cosas tan particulares como personas durmiendo de pie, sin condiciones de sol, sin acceso, por ejemplo, a un área verde, que ya nosotros conocemos las limitaciones que tiene la popular y conocida cárcel de San Sebastián, y que desde ese entonces ya se había recomendado, y mucho antes, el cierre, por inclusive las autoridades judiciales. Pero aún hoy está ese lugar ahí, y hay gente que ha permanecido años en San Sebastián bajo esas condiciones. A la luz de lo que usted me acaba de indicar, ahí podríamos hablar de que hay gente que ha sido torturada por ese sistema que no solamente es hacinado, sino que también limitado a cosas como, por ejemplo, un patio de luz o un lugar de área verde o simplemente un acceso, por ejemplo, a un lugar como, porque como decía el informe del mecanismo, montones de personas durmiendo de pie, montones de personas hacinadas pecho con pecho, espalda con espalda. ¿Qué efectos en ese sentido y qué consideraciones ustedes han visto del 2016 que ocurrió en San Sebastián? Tal vez, Miguel, podemos remitir inclusive un poco antes de 2016, 20 años antes. La Sala Constitucional son reincidentes las resoluciones de la Sala Constitucional en que obligan a la autoridad del Ministerio de Justicia de diferentes administraciones para que lo pongan en su capacidad real. El centro penitenciario de San Sebastián fue construido hace 40 años. No existían por lo menos, por ejemplo, las reglas mínimas para tratamiento de reclusos de Naciones Unidas, conocidas hoy como regla Mandela, de tal manera que su construcción, su diseño, no fue construido con estándares de derechos humanos en aquel momento. La sala ha sido reciente y han existido momentos en el centro San Sebastián en que han habido 200 personas, un centro que tiene capacidad para, en su momento, para 520 personas. Y sí, personas que dormían amarradas, personas, inclusive un caso, una persona privada de libertad, que donde está la ventana tiene un mostradorcito ahí a la par de la ventana, dormía ahí amarrada y resulta que se le rompió el mecate, se cayó, se quedó un brazo, por ejemplo. Personas durmiendo en los servicios sanitarios, las personas cuando tienen que ir en las noches a servicios sanitarios tienen que majar a otras personas, hacen sus necesidades y brindan a lo que están durmiendo a la par. Y se generan conflictos a nivel interno, ¿verdad? A nivel convivencial, de tal manera que todo eso contrae una serie de violaciones de derechos humanos y sobre todo la dignidad de las personas. Ha sido recurrente el Centro de Atención Institucional de San José en esta situación, y para mayor prueba son las múltiples resoluciones de la Sala Constitucional, que en ese informe nosotros hacemos ver, ¿verdad?, que una resolución de hace 20 años, que la situación era exactamente la misma. El centro no puede crecer como tal, ¿verdad? Su capacidad fue un poquito ampliada, como a 610, por ahí anda. Y en ese momento, cuando hicimos la inspección, fuimos de noche, la situación era terrible, o sea, el aire, las personas durmiendo así en el suelo. Nosotros que hicimos una inspección, inclusive nos costaba en su momento hasta respirar, ¿verdad? Y nosotros nos vimos afectados, inclusive en la dignidad de nosotros, que en ese momento no estamos privados de libertad, pero estamos haciendo la inspección. Nosotros quisimos reflejar todas estas situaciones en el informe. Les solicitamos la primera recomendación a la ministra de Justicia de turno, que proyectara y que diseñara una construcción exclusivo para personas privadas de libertad en calidad de indiciados, y que lo contemplara también el crecimiento futuro. En una reunión que tuvimos con las autoridades del sistema penitenciario, nosotros le hablamos de un centro con una capacidad para 1,500 a 1,600 personas aproximadamente para los próximos 5 o 6 años, ¿verdad? No tener esos problemas. La ministra ordenó en ese momento a las autoridades correspondientes, el Ministerio de Justicia y Paz, que diseñaran y que proyectaran la construcción de este centro para precisamente para cumplir con la recomendación de la Defensoría. No obstante, hubo un cambio de gobierno, llegaron otras autoridades
no consideraron. Cuando nosotros le hicimos el llamado, entonces vino la construcción del centro de Terrazas. Terrazas era un centro porque nosotros habíamos recomendado también a las autoridades del sistema penitenciario las condiciones que están las mujeres en el centro de atención institucional Vilma Culling, llamado ante Buen Pastor. El diseño de mujeres tiene que ser específico, tiene un diseño, infraestructura que es para hombres, y no tienen mujeres, es una violación de derechos humanos también para las mujeres. Toda la vida ha sido esta violación, de tal manera que Terrazas era donde se iba a construir un centro para mujeres. Cambiaron la idea y construyeron un centro para varones, para hombres a nivel institucional. Dijeron que 600 personas eran en condición indiciada, que con eso iban a solucionar y también a cumplir con la recomendación del mecanismo. ¿Qué fue el lunes pasado? Sí, el lunes pasado estuvimos en Terrazas en inspección y la noticia que obtuvimos es que el centro de Terrazas va a ser solamente para personas indiciadas, están sacando personas sentenciadas y están sacando a las personas indiciadas. Indiciadas de ahí le están pasando a otro centro, de tal manera que hay un incumplimiento. Sobre el centro San José específicamente, un juez del juzgado de ejecución de la pena de San Juan emitió una medida correctiva basado en el informe del mecanismo, y la medida correctiva lo que indicó es que lo pusieran en su capacidad real en ese momento y no permitir el ingreso de más personas al centro. Fue cumplido durante algunos años. A las autoridades se le empezó a complicar ante el incumplimiento de un centro para personas indiciadas. Vino la próxima administración, se le empezó a complicar la situación y entonces empezaron, presionaron, inclusive pusieron recurso de amparo contra el juzgado de ejecución de la pena para poder abrir San Sebastián, bueno, el centro de San José. La jueza de ejecución de la pena de San José, el año, no sé, 2020, 2021, nos pidió otra inspección. Nosotros fuimos, hicimos las recomendaciones. Habían hecho algunas mejoras, en algunos módulos. Los pintaron, los teléfonos estaban funcionando, etcétera. No obstante, el mecanismo reiteró la recomendación de que ese centro estaba desgastado. Porque pueden pintar los módulos, pero con el cabo del tiempo por la misma convivencia se empiezan a deteriorar. Luego la sala constitucional llamó audiencia judicial, estuvieron varias partes, las autoridades del Ministerio de Justicia, los jueces de ejecución de la pena, también estuvieron el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y yo reiteré en ese momento a la sala constitucional que la apertura del Centro de Atención Institucional San José no era la solución, era un paliativo nada más, no era la solución real, ¿verdad? Para que viniera a solucionar, ¿verdad?, en sus causales la situación de las personas indiciadas. Eso Miguel, se extiende más allá, ¿verdad? Porque nosotros hacemos inspecciones en las delegaciones del organismo de investigación judicial. De lo que ha estado sucediendo del año 2018, 2017 para acá, es que el sistema penitenciario no recibe la población privada de libertad, los detenidos que están en las celdas del OIJ. La celda del OIJ, por ejemplo, el primer circuito judicial, en el primero y segundo circuito judicial de San José, en el primer circuito judicial de Alajuela, en el primer circuito judicial de Heredia, las celdas están en sótanos por motivo de seguridad. Entonces son celdas que permanecen con 24 horas con las luces encendidas, no tienen acceso a ventanas. Si bien las autoridades del Poder Judicial han implementado mejoras, ¿verdad?, porque nosotros no reconocemos esas mejoras, son celdas transitorias. En otra ocasión, por otro recurso de amparo, le dijimos a la sala constitucional, nos pidió un informe, le dijimos que las celdas debían de ser de 24 horas, porque en su momento dado, cuando se puso un recurso de amparo, porque las personas permanecían hasta 15, 22 días en las celdas judiciales, la sala permitió que estuvieran como máximo 7 días. Posteriormente vino otra audiencia y nosotros le dijimos que eran 24 horas y se lo justificamos a la sala. La sala
determinó que eran 72 horas lo que podía permanecer. No está siendo cumplido por las autoridades del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Porque recientemente fuimos a la delegación de Heredia, del OIJ de Heredia, y encontramos personas con 15, con 10 días, 12 días. Las personas ahí, ellas pierden, cuando las entrevistamos, pierden la noción del tiempo, no saben si están de noche, no saben si es de día, etcétera, no tienen acceso a un patio de sol, no reciben sol, etcétera, ¿verdad? Entonces, y son lugares muy pequeños, la situación de claustrofobia es bastante fuerte también para con ellos, más en el transcurso del tiempo, no hay visitas familiares, etcétera. Si bien les permiten la llamada telefónica, pues no hay visitas personales. Nos encontramos en tiempo de COVID, en el año 2020, 2021, personas en el primer circuito judicial que tuvieron que cumplir la cuarentena y la enfermedad de COVID en una celda del Poder Judicial bajo esas condiciones, cuando las mismas autoridades médicas decían que tenían que estar en lugares aireados, que tenían que asolearse, que tenían, o sea, sin ninguna condición, y precisamente porque el sistema penitenciario no está recibiendo en tiempo a las personas privadas de libertad en calidad de indiciados. La semana pasada, antepasada, estuvimos en las celdas del OIJ de Alajuela y nos topamos también con la misma situación, personas más allá de las 72 horas que están ubicadas ahí precisamente porque justicia no lo recibe. De tal manera que con esto lo que quiero concluir es que la recomendación que hicimos en el año 2016 era preventiva precisamente para evitar todas estas violaciones de derechos que se están generando. El mecanismo nacional de prevención de la tortura, por ser preventivo, por no ser un órgano reactivo, con nuestra recomendación, a fin de cuentas, nos convertimos en un colaborador del Estado costarricense para prevenir estas situaciones. Los incumplimientos, ¿verdad? Estas recomendaciones precisamente lo que devienen son en estas violaciones a la dignidad y los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Triste, triste pero cierto. Y es que a ustedes les toca hacer informes de una realidad que nadie quiere entrarle, porque políticamente tal vez no será redituable, porque no será conveniente para algunos intereses, etcétera. Vamos a irnos a la segunda parte del programa, porque hay que hacer una pausa para agradecerle de verdad a nuestra audiencia y por supuesto porque el tema tiene muchas otras aristas. Vamos a tratar al regreso de la situación de las mujeres, el Bill McCullin, eso es clarísimo, es un sistema que viola y vulnera a la mujer, no está construido, no está adecuado ni siquiera para la realidad femenina, y también la situación que viven los jóvenes y los menores de edad, que en nuestro país ya se les está recetando cárcel desde adolescentes, ¿verdad? Y que también están presentando estos mismos patrones de violencia reiterada e institucionalizada en lo que respecta a la violación a sus derechos humanos. Vamos a una pausa comercial aquí tras las rejas. No se muevan, ya volvemos. Muchas gracias.